Muy buenas, mi nombre es Luis Castañeda, mi compañero es Eduard Pizurro y les vamos a presentar nuestro proyecto en el cual entrenamos a un agente para jugar Breakout de Atari utilizando el algoritmo de DQN. Principalmente teníamos los datos, los cuales eran imágenes de dimensión 260 por 160 obtenidas del ambiente de Atari, las cuales estaban en formato RGB, por lo cual se procedió a realizar un preprocesamiento de los datos para que la red pudiera manejarlos óptimamente, y básicamente lo que se hizo fue reducir su dimensión, transformarlo a escala de grises para así nada más contar con una sola escala de color, y finalmente remover las zonas sin importancia de la imagen, como bien eran los bordes grises, los números de la parte superior y el borde negro en la parte inferior. Los parámetros que se utilizaron para el algoritmo fueron, principalmente gamma, epsilon, los cuales tienen valores de 0,99 y 1 respectivamente. El tamaño del lote que utilizamos es de 32 y se itera cada vez 10.000 frames analizados. El modelo de red convolucional que se aplicó posee principalmente una capa con activación ReLU de 32 filtros 2D. Luego le sigue otra capa convolucional 2D de 64 filtros, también con activación ReLU. Posteriormente otra capa de activación convolucional 2D, una capa convolucional 2D con función de activación ReLU de 64 filtros. Luego una capa de flatten para reducir el tamaño y producir los vectores, y finalmente una capa dense de 512 filtros con una activación ReLU igualmente. La función de costo que se utilizó fue la función Uber, y al final del proyecto se obtuvo una recompensa de 2,04 puntos luego de realizar un entrenamiento y dejarlo entrenando por un par de horas. A continuación, mi compañero les explicará el algoritmo que se utilizó. Bien, la función wrap_deepmind, entre otras, usa otras variables auxiliares, otras funciones auxiliares que también son wraps. Y lo principal que hacen es, por ejemplo, la función scale_float_frame lo que hace es un ajuste en la escala de la imagen, es decir, corta los bordes que son irrelevantes. Luego tenemos la función clip_reward_m, la cual hace que dentro del ambiente se permitan recompensas. Y por último tenemos la función frameStack, la cual se te da las observaciones necesarias para hacer estudios durante el recorrido del algoritmo. También es importante destacar que en la función scale_float_frame, que se puede encontrar más arriba, pues podemos encontrar más arriba del código, se puede encontrar cómo se hace la conversión también de las imágenes a un tono de grises para que sea más fácil su procesamiento. Bien, en primer lugar tenemos los imports, que son NumPy, TensorFlow y el framework Keras, que es el principal que usamos para este proyecto. Tenemos los parámetros de configuración, que son la semilla, que es 42, el gamma 0.99, el epsilon 1, el mínimo de epsilon es 0.1, el máximo de epsilon es 1, y el intervalo, que es básicamente el máximo menos el mínimo. Tenemos el batch size, que es de 32, y tenemos el máximo de repeticiones, de pasos por episodio, los cuales son 10.000, esto es decir que por cada iteración se analizarán 10.000 frames. También tenemos el environment, es decir, el ambiente, con una función denominada makeAtari que hace que todo se setee correctamente. Se tiene también la función wrap_deepmind, la cual es explicada anteriormente, que es utilizada para el preprocesamiento de los datos. Y también se tiene un pequeño método el cual simplemente muestra una imagen, que es la que estoy mostrando a continuación, la cual muestra un ejemplo de frame que será analizado durante todo el entrenamiento. Primeramente seteamos el número de acciones, el cual es 4, es decir, la gente puede realizar máximo 4 acciones a la vez en un estado. Luego, este es el modelo de la red convolucional. Vemos que tenemos una capa de input, la cual acepta entradas de 84,84,4 vectores de ese estilo. Luego tenemos una capa convolucional, la cual tiene 32 filtros, tiene 4 strides y tiene una activación de tipo ReLU que toma como
entrada, pues la entrada, los inputs. Luego tenemos una segunda capa que tiene 64 filtros, 2 strides y una activación de tipo ReLU. Tenemos una tercera capa que toma 64 filtros, un stride y tiene una activación ReLU. Todas estas tres capas son capas convolucionales. Luego tenemos una cuarta capa, la cual convierte los parámetros que tenemos, los valores, los convierte en un solo vector con la funcionalidad de Flatten. Tenemos una quinta capa que es para ya finalizar el procesamiento de los datos y sacarlos como datos normales. Tenemos 512 neuronas en una capa dense con un tipo de activación ReLU. Y por último tenemos una capa denominada Action, la cual también es una capa dense, y lo que va a esta es la capa que va a predecir. Tiene 4 posibles predicciones, ya que tenemos 4 posibles acciones y tenemos un tipo de activación lineal. Y listo. Luego, al final, podemos ver que el primer modelo hace las predicciones para los valores Q, que tenemos dos tipos de modelos. Uno hace las predicciones para los valores de Q, y luego vemos que se construye otro modelo para la predicción de recompensas futuras. Los pesos del modelo se actualizan cada 10.000 pasos, por lo que cuando se calcula la pérdida entre los valores Q, el valor Q es objetivo. Este modelo simplemente se usa para comparar con el modelo original. Bien, para el optimizador se usa el optimizador de Adam con un learning rate de 0.00025. Luego tenemos las variables principales de inicialización, los cuales guardarán los estados de las acciones, los estados de el historial, de las acciones, el historial de los estados, el historial de las recompensas, el historial de los siguientes estados, de los episodios, etcétera, entre otros parámetros. Luego tenemos el número de frames para realizar una acción aleatoria y observar el output, el cual es de 50.000. Esto básicamente va a analizar un frame aleatorio. Tenemos los frames utilizados para la exploración, los cuales son 100.000, es decir, las primeras 100.000 frames analizados serán de exploración. El max memory length es una variable usada en memoria. El update after actions for es una variable que se utiliza cuando se empieza a entrenar el modelo. Se va a empezar a entrenar después de que el agente haga 4 acciones. Y tenemos otra variable update target network, la cual se utiliza para actualizar el modelo. Esto también es referente con la memoria. Y por último tenemos la función de costo, la cual es una función de hover que se utiliza, que también es proporcionada por el framework Keras. Y bueno, para entrar en detalle con el Deep Q-Learning algoritmo, se tiene un while true, el cual significa que el programa va a correr hasta que el algoritmo converja, es decir, al final veremos cuál es la condición para que converja. Se setea el estado principal, la reward el episodio. Luego se va a repetir el proceso cada 10.000 veces, porque el proceso pues cada episodio se va a repetir cada 10.000 frames analizados, como se comentó anteriormente. Entonces se entra en este for, donde cada vez que se repita el for, pues la cuenta del frame va a subir 1. Luego tenemos que en el if, tenemos un if que básicamente chequea si epsilon es menor a un valor específico, o si pues epsilon es mayor a un número random dado. Esto es lo que básicamente chequea. Si epsilon es menor a un valor dado, entonces ya no vamos a estar en proceso de exploración. O también si el número de frames es menor al epsilon random frames, que en este caso es 50.000, pues entonces ya no, o 100.000, perdón, 100.000, no vamos a estar en un estado de exploración, sino que vamos a estar en un estado de entrenamiento. Luego, si entra en la condición L, significa que no estamos en entrenamiento, y se van a predecir las acciones de los Q-values del ambiente con la función state_tensor, que usa TensorFlow.convert_to_tensor, y usa también la función TensorFlow.expandDims, lo que básicamente capturan el estado actual del ambiente, y también calculan las probabilidades de las acciones que se tomarán en cuenta. Y luego pues se toma la mejora de todas las acciones de todas las probabilidades de las acciones propuestas, pues se toma la que tenga mayor valor. Luego se calcula el epsilon basado en las acciones random que se tomaron. Esto es simplemente tomar el epsilon actual y dividirlo, el intervalo de epsilon, que es epsilon mayor entre epsilon menor, y dividirlo entre epsilon greedy frames. Y luego pues se toma el valor máximo de ese epsilon.
Luego pues se aplica la acción tomada en el ambiente con la función environment.step, se toma la acción que se seleccionó con la mayor probabilidad, dicho anteriormente, y también se actualiza, se le suma al episode reward, se le suma la reward de este actual episodio. Luego pues se guardan las acciones y los estados actuales en las variables de inicialización que comenté al principio. Estas funciones ayudan a la memoria del algoritmo, que es actualizar cada 4 frames, y también una vez que el batch size sea de 32. Dentro de esto vemos que se pueden obtener los índices de los sets para usarlos con los buffers de replay. Y luego tenemos una comprensión de listas para mostrar desde el buffer de reproducción. Esto es simplemente para ir guardando pues los episodios y luego mostrarlos posteriormente. Y también para optimizar parámetros de memoria. Luego pues tenemos que se generan los valores Q, los cuales se guardan en la función Future Rewards, y también vemos cómo se calcula Q, el cual es simplemente la recompensa más el factor de descuento por la recompensa futura esperada. Luego tenemos otro parámetro de Update Q Values, que básicamente si setea que si este es el frame final, es decir, si es el frame 10.000, entonces pues se va a actualizar el valor de Q. Luego tenemos una máscara que se crea con el fin de calcular únicamente la función de costo en los valores actualizados de Q. Y luego tenemos un with. Esto también son funciones para actualizarlos, tanto el valor de Q como el valor de la Q action, y también la función de loss, que pues actualizaremos. Luego entramos al algoritmo de backpropagation, el cual también es dado por la función keras, donde calculamos los gradientes y usamos el optimizador Adam, como he comentado anteriormente. Luego tenemos un if en el cual se hace el update de los weights una vez que se haya hecho el backpropagation. Aquí es donde actualizamos los valores de los weights. Luego tenemos que aquí limitamos cuánto guardamos en los historiales de tanto de las recompensas como de los estados como de las acciones. Y por último, como podemos ver aquí, vemos que este código lo que hace es simplemente, por lo menos en la línea if running reward mayor a 40, es donde va a converger el algoritmo. Es decir, si la recompensa supera los 40 puntos, entonces significa que el algoritmo terminó. Por último, aquí podemos ver cómo el algoritmo fue corrido, donde cada episodio pues tenía 10.000 frames, y pues se muestra la recompensa dada en cada iteración. Y pues nosotros iteramos hasta hasta 620.000 frames, obteniendo una recompensa mayor. La que obtuvimos es de 2.04 y tomó 12.900 episodios para ser realizado.